Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga, buen reposo para todos. Damos gracias a Yahweh por este tiempo. Bienvenidos a todos a través de Facebook, Ministerio de Hacienda Antigua, a través de Instagram y a través de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua. Damos gracias al Padre por este tiempo y por el tiempo de palabra que vamos a tener hoy. La palabra de parte de Yahweh, una palabra de bendición, donde vamos a estudiar acerca de el arca de Yahweh. Así que bienvenidos a todos, buen reposo, que el Padre les bendiga. Y ya mismo vamos a comenzar haciendo una oración al Padre para que Él una vez más a través de sus ruas nos hable, nos ministre y podamos aprender más de su palabra, de su Torá, acerca de lo que el Padre quiere hablar a su pueblo. Así que acompáñame ahí en oración. Vamos a hacer una tefilá al Padre y dar gracias. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo de bendición que tú nos regalas, este tiempo de tu palabra, de Torá, que tú hoy nos hable una vez más, que hoy tú nos ministres a través de tu palabra, a través de tu espíritu, y que podamos aprender acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de tus verdades espirituales. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que estés tocando cada vida, cada corazón, que estés ministrando cada persona, cada hermano, cada hijo tuyo a través de esta palabra y que esta palabra pueda traer bendición. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. El arca de Yahweh, así se llama el título de este mensaje. Y cuando hablamos de arca, estamos hablando en sí de un lugar sagrado. Es decir, que el arca de Yahweh era un lugar sagrado. Y para entender bien qué era el arca de Yahweh, tenemos que ir al Antiguo Pacto. Tenemos que ir a la Torá, tenemos que ir a las Escrituras y entender bien qué significaba el arca. En el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Torá, en las Escrituras, Yahweh le manda a Moisés y Aarón a hacer un Mishkan en hebreo. ¿Qué significa un Mishkan? Un templo, un lugar donde Yahweh habitaría. Y en ese templo, en ese Mishkan, también conocido como tabernáculo, tenía que tener ciertos elementos y tenía que tener ciertos instrumentos dentro del Mishkan. Estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy no vamos a ver en profundidad todos los instrumentos, todas las herramientas que habían en el templo, porque vamos a especificarnos del lugar santísimo, que es donde estaba el arca llamada de la alianza o el arca de Yahweh. Hace poco yo di un mensaje que se llama el tercer templo, donde ahí expliqué bien, detalladamente, qué función cumplía cada instrumento, cada en sí pieza, como el lavacro, como los panes de la proposición, como la menorá, como muchos instrumentos dentro del templo, qué función cumplían en ese tiempo en el antiguo pacto y qué representaba en el nuevo pacto, es decir, en Yahshua. Pero hoy vamos a enfocarnos directamente en el arca de Yahweh. Ahora, llamada también el arca de la alianza. ¿Por qué Yahweh determina hacer lugar santo, lugar santísimo? Porque Yahweh estaba queriendo explicar verdades espirituales que en sí representaba el templo físico, el Mishkan físico. Del lugar santo, el lugar santísimo, había un velo que separaba los dos lugares. Y ese velo era en sí la separación del lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, el incensario, donde estaba la menorá, etc. Y el lugar santísimo era donde estaba el arca. Y Yahweh le habla a Moisés y le dice, Éxodo capítulo 25,
versículo 22, y le dice, me presentaré y hablaré contigo desde arriba de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces vemos que las escrituras habla como el arca de la alianza y el arca del testimonio. Yahweh lo llama así, ¿por qué? Porque era la alianza entre el Creador y el hombre. Y era el arca del testimonio porque en el arca daba testimonio Yahweh que habitaba entre su pueblo, que habitaba entre ellos. Podemos ver muchísimos versículos en la Torá donde vemos que Yahweh se manifestaba en el lugar santo, específicamente cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que fue el primero, que fue Aarón, presentaba una vez al año sacrificio por sus pecados y sacrificios por los pecados del pueblo hebreo, que representaba lo que es Yom Kippur, que es el día de perdón, una de las fiestas de Yahweh. Yahweh se presentaba a través de su Shekinah, a través de su presencia, a través de humo, a través en sí de su Kabod, es decir, su poder, su resplandor. Ahora, en esa arca era una arca hecha de madera, específicamente una madera que se llamaba acacia, totalmente bañada de oro, donde tenía 2 metros de largo, 1,50 m de ancho y 1,50 m de alto. Y dentro del arca habían varias cosas. Habían 3 cosas específicamente. Estaba la vara de Aarón. Recuerden la parte de la Torá donde Coré se rebela contra Yahweh, contra Moisés, contra Aarón. Vemos que también Nadab y Abiú y terminan muriendo porque Yahweh abre la tierra y los traga. Y luego mata a muchas personas que le seguían a la rebelión de Coré, los consumen con fuego y luego por señal Yahweh manda a poner una vara a todos los representantes de Israel, entre ellos Aarón, y la única que reverdeció o dio fruto fue la de Aarón. Y Yahweh determinó que esa vara estaría dentro del arca. ¿Qué más estaría dentro del arca? Las 2 tablas de los 10 mitzvot, de los 10 mandamientos. Esas tablas que fueron por segunda vez dadas por Yahweh a Moisés, porque la primera, Moisés al ver que el pueblo se descarrió, comenzó a adulterar espiritualmente, quebró las tablas de enojo y de ira, y Yahweh les dio otras tablas más. Y luego el maná, que significaba la provisión de Yahweh en medio del desierto. Ahora, ¿por qué Yahweh determinó que dentro del arca, dentro del lugar del arca del testimonio, del arca de la alianza, tendría que haber estas 3 cosas? ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Primeramente, tenemos que saber qué había dentro del arca y qué representa el arca, para poder entender por qué Yahweh había dejado estas 3 cosas en el antiguo pacto en el arca. Primeramente, el arca en el antiguo pacto representaba la presencia de Yahweh, la Shekinah. La palabra Shekinah no existe en el hebreo, pero es un término que significa presencia, que significa poder, manifestación de Yahweh en el antiguo pacto o en el pueblo hebreo. Entonces, en el arca reposaba la presencia de Yahweh. Los querubines que estaban cubriendo el arca, que eran de oro macizo, el propiciatorio se le llamaba la tapa del arca, representaba en sí también el reino celestial de Yahweh, su trono. ¿Por qué? Porque en su trono, Apocalipsis 4, dice que hay
querubines, serafines, hay tronos, hay en sí seres celestiales adorando a Yahweh. Y vemos que esos ángeles, ¿qué hacían? Es como que cubrían en sí la Shekinah, la presencia de Yahweh, es como que estaban protegiendo ese trono, esa presencia de Yahweh. Ahora, ¿por qué la vara de Aarón? Porque tenemos que entender que para saber bien las tres cosas que había dentro del arca, tenemos que saber qué representa el arca. El arca representaba, como les decía entonces, la Shekinah, la presencia de Yahweh. Y en el nuevo pacto, el arca representa el Ruach HaKodesh de Yahweh, el espíritu de santidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque aquel que tenga el espíritu de Yahweh, Yahweh estará con él. Y tenemos que entender, como muchos teólogos y pastores predican, que el espíritu de Yahweh, el Ruach de santidad, el espíritu de santidad, no se manifestaba en el antiguo pacto. Y esto es falso, esto es errado. Dice que desde el principio de la creación, el espíritu de Yahweh fluía, se movía sobre las aguas. Vemos también que el espíritu de Yahweh se manifestaba en personas específicas que Yahweh levantaba. Entonces el espíritu de Yahweh siempre estuvo desde el principio. Y esa arca en el antiguo pacto representa el Ruach de santidad. Entonces, sabiendo el arca, y ahora luego lo vamos a desarrollar, que representaba el antiguo pacto y en el nuevo, vemos que la vara de Aarón representa autoridad espiritual. Todo aquel que podía llegar a tener contacto con el arca de Yahweh, esa arca de alianza, esa arca del testimonio de que Yahweh era en sí real, el Elohe vivo, el verdadero Elohe, creador de los cielos y la tierra. Todo aquel que estaba en contacto con el arca, que solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía hacerlo, cuando Yahweh lo ordenaba, tenía autoridad espiritual para tener la conexión con la Shekinah y con la presencia de Yahweh. Recuerden que solo Aarón y Moisés podían entrar a ese lugar, nadie más. Los hijos de Aarón quisieron hacer fuego extraño y así quedaron calcinados, quedaron muertos. ¿Por qué? Porque con las cosas sagradas de Yahweh no se juega. Entonces esa vara en el arca representaba autoridad espiritual. ¿Qué representaba las tablas? Los misbot, la Torá, los mandamientos. Todo aquel que tenga el arca, es decir, el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad, porque recuerden que el arca reposaba la Shekinah, la presencia, el espíritu de Yahweh, y hoy a través del sacrificio de Yahshua, el Ruach de Yahweh habita en nosotros. Ahora el arca, esa caja hecha de oro, de madera, esa arca donde se reposaba la presencia de Yahweh, hoy podemos ser nosotros. Y tenemos que entender que esos mandamientos dentro del arca representa el espíritu de Yahweh en nosotros. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaban los mandamientos de Yahweh. Todo aquel que tenga el Ruach de Yahweh tendrá los misbot, los mandamientos, tendrá la Torá. Por eso Yahweh hizo un nuevo pacto, Jeremías 31. Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Efraín, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el antiguo, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo haré un nuevo pacto. Pondré mi Torá en su mente y en su corazón, y todos me conocerán. ¿Cuál es ese nuevo pacto? A través de su Hijo. Y el sacrificio de Yahshua
¿qué es lo que permitió? Perdón de pecados, salvación, redención, justificación, santificación. Pero ¿qué más? Que el Espíritu de Yahweh vendría, el Ruach de santidad vendría a todo aquel que crea en Yahshua, el Hijo de Yahweh. Es decir, que si tenemos el arca de Yahweh, antiguo pacto, que en el nuevo es el Ruach de Yahweh, tenemos la Torah de Yahweh en nuestra vida. Porque el que tiene el Espíritu de Yahweh, tiene la Torah en su mente y en su corazón. Por eso vemos que Yahweh permitía que dentro del arca estén estos tres elementos. ¿Y qué más? El maná. El maná. Y saben que el maná en la Torá o en el antiguo pacto representa en el nuevo a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua dijo, yo soy el pan de vida. El que coma de mí tendrá vida eterna. Yo les doy otro maná, porque el maná que les digo yo viene del cielo. Nuestro amado Padre les dio el maná. En el antiguo pacto les dio maná. Pero este maná es diferente. ¿Por qué? Porque ellos comían el maná y volvían a tener hambre. Porque era un maná que venía del cielo y alimentaba y sustentaba en el momento. Recuerden que aquellos que querían guardar el maná para el otro día se agusanaba y estaba feo. Yahweh era tan sabio y tan maestro, porque digo que era maestro, ¿por qué? Porque Yahweh les estaba enseñando a tener fe y proveerse día a día. Solamente había una vez que cuando caía Shabbat, día de reposo, el maná duraba 2 días. Porque no se podía cocinar, no se podía trabajar. Porque para poder hacer el maná se tenía que uno trabajar, hacer. Pero luego el maná que se quería guardar para el otro día no servía. Ese maná del antiguo pacto representa a Yahshua. Por eso todo aquel que tenía solamente 2 personas el contacto con el arca de Yahweh, que era Aarón y Moisés, tenían la autoridad espiritual, la vara de Aarón, los mandamientos, la Torah de Yahweh y el mismo Hijo de Yahweh, Yahshua. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida, Él es nuestro maná. Entonces cuando entendemos que Yahweh en el antiguo pacto, todo lo que habló, todo lo que mandó hacer, todo lo que enseñó, siempre tenía verdades espirituales comparado a lo que vendría en un nuevo pacto. Algunos hermanos dicen, no es nuevo pacto, es pacto renovado. Y saben, eso es un error, hermanos, porque es nuevo, no es renovado. Porque el pacto renovado es hacer un pacto con el mismo diferente. Y eso está errado. Es un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto era a través de sangre de animal. Y el nuevo fue a través de la sangre del mismo Yahshua. Y el nuevo pacto vino a confirmar el antiguo. Es decir, que para que entendamos, el antiguo pacto y el nuevo tenían que unirse. Y solamente era a través de la sangre del Cordero. A través del mediador. A través de la conexión que tenía el antiguo y el nuevo con el Creador. Entonces vemos que Yahweh en el antiguo pacto manda hacer el arca, donde esa arca era un lugar muy especial, porque ahí habitaba Yahweh. Y Yahweh le dice a Aarón y a Moisés, ustedes harán como yo les mande. Nadie podrá tocar el arca, solo el Cohen Gadol.
Una vez al año, él entraba al lugar santísimo. Hacía los sacrificios y la Shekinah, la presencia, el Espíritu de Yahweh, se manifestaba. El arca fue un instrumento que Yahweh utilizó, un instrumento kadosh, sagrado, donde él se manifestaba y él se hacía presente, porque él mismo declaró, yo habitaré en medio de ustedes. Y saben, hermanos, saben que es muy importante entender este mensaje. ¿Qué representa el arca de Yahweh en el antiguo pacto y qué representa hoy el arca en el nuevo pacto? Porque muchas veces vemos el antiguo pacto como historia, como algo viejo, y vemos que eso pasó allá y ahora estamos en la gracia, estamos en el sacrificio de Yahshua, estamos en el nuevo pacto. Pero saben, todo se une. Y no nos damos cuenta. Pero ahora Yahweh decidió por medio de su Hijo, por medio de su sacrificio, que nosotros seamos esa caja de acacia, esa caja de madera revestida con oro, para que la misma presencia de Yahweh, su ruaj de santidad, habite con nosotros. Donde podamos tener autoridad espiritual, donde podamos tener al mismo Yahshua, y donde podamos tener la Torá, los mandamientos del Padre, a través del Ruaj. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Moisés muere y Josué toma las riendas, toma la autoridad espiritual. Y Yahweh le dice a Josué, no temas, no desmayes, yo soy tu Elohe, esfuérzate, sé valiente, no te vayas ni a la izquierda, no te vayas ni a la derecha, medita en mi palabra día y noche, así todo te saldrá bien. Y saben que si hacemos lo mismo que Yahweh le dijo a Josué, así será en nuestras vidas. El arca estaba con el pueblo hebreo, estaba con Josué. Y ellos tenían que cruzar el río Jordán. Y Yahweh le dijo a Josué, que mi arca vaya delante de mi pueblo, que vaya adelante, con los levitas sonando el shofar, y que vayan en sí guiando, abriendo brecha, y yo haré un gran milagro. ¿Y saben lo que sucedió? El río Jordán se abrió. ¿Y qué representaba la orden de Yahweh a Josué? Mi arca va adelante, que si la presencia de Yahweh, el Ruaj de Yahweh, va guiando nuestra vida, va guiando en sí nuestros pasos como hijos, como pueblo de Yahweh, vamos a tener siempre las bendiciones que el Padre tiene preparadas. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Yahweh, representaba la autoridad de Yahweh, el Ruaj de santidad de Yahweh. Miren lo que dice el salmista, Salmo 51:11. El salmista dice, no me alejes de tu presencia, no quites tu santo Ruaj de mí. Dame el gozo de la salvación. ¿Y quién dijo eso? David. No quites tu santo espíritu, tu santo Ruaj de mí. David conocía muy bien la presencia de Yahweh, el espíritu de Yahweh manifestado. Y vemos que Josué pudo obedecer y entender que si la presencia de Yahweh iba adelante, todo iba a estar bien. Josué 6:4. Miren lo que sucedió. Y estaban los 7 Kohanim, 7 sacerdotes, y llevaban 7 shofarim de cuerno de carnero delante del arca. Y ellos
caminaban alrededor de la ciudad, ¿de qué? De Jericó, 7 veces. Y el último día de las vueltas que dieron, tocaron el shofar y gritaron. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. No solo Yahweh hizo un milagro en el río Jordán, sino que también destrozó y derribó los muros de Jericó. Pero ¿qué es lo que sucedía? Iban los 7 sacerdotes y llevaban los shofares, y el arca iba delante. Significa que cuando nosotros podemos llegar a tener luchas espirituales, problemas, dificultades, cuando enemigos se levantan en nuestra vida, si el Espíritu de Yahweh, el Rúa de Santidad, está con nosotros y habita con nosotros y hacemos lo que el Padre manda, Yahweh nos va a dar la victoria, nos va a dar la salida, la bendición. Y tenemos que entender todos los ejemplos que el Padre dio en el antiguo pacto. Podemos dar el mismo ejemplo hoy a través del Espíritu de Yahweh en nosotros. Y saben, hermanos, saben que Yahweh me hablaba cuando daba este mensaje, cuando armaba este mensaje. Yahweh me hablaba y me decía, muchos de mis hijos no tienen conciencia, no tienen valor y conocimiento de que mi Espíritu habita con ellos. Tenemos un privilegio tremendo. Aquellos que hemos recibido a Yahshua, hemos vuelto a nacer, hemos recibido el Espíritu de Santidad. Gracias al sacrificio de Yahshua, tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y solamente el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, con Moisés, podían entrar porque Yahweh lo permitía. Pero el que entraba al lugar santo sin autorización de Yahweh caía muerto. Y a veces no somos conscientes de esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. 1 Samuel 4:1. Israel se enfrentaba con los filisteos. El pueblo filisteo era uno de los enemigos tremendos del pueblo de Israel. Y su primer batalla fue en sí derrotado Israel. ¿Por qué? Porque ahí hubo un trato de Yahweh. ¿Pero qué sucedió? Los filisteos tomaron el arca del pacto y todo Israel se dolió. Y los filisteos escuchaban a Israel gritar y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque sabían que el arca de Yahweh estaba con ellos. Ahora miren lo que sucedió. Israel, ahí en 1 Samuel 4, en adelante, fue derrotado por los filisteos. ¿Pero qué hizo Israel? Tomó el arca de la alianza, el arca del testimonio, y empezó a gritar y a clamar a Yahweh. ¿Y qué pasó con los filisteos? Escucharon al pueblo de Israel y supieron que el arca de Yahweh estaba con ellos. Y tuvieron miedo. Y saben que nuestro enemigo, porque hay uno solo que se manifiesta en varios, muchas veces tenemos diferentes tipos de enemigos en esta tierra, pero en realidad hay uno solo. Se puede levantar varios enemigos, pero hay uno solo, que es Satanás. Y saben que la única manera de que el enemigo nos tenga miedo, rechazo, nos tenga en sí temor, es teniendo el arca de Yahweh en nosotros, es teniendo la presencia de Yahweh en nosotros, es teniendo el Rúa de Santidad en nosotros. Porque si nosotros tenemos la presencia de Yahweh, su Espíritu en nosotros, no hay nada que nos pueda dañar. Y así le pasó a los filisteos.
Y dijeron, ¡ay de nosotros! Porque el Elohe de ellos hirió a Egipto. Por eso muchas veces he hablado con muchos hermanos, ellos siempre han pedido oración, consejo, y siempre en lo que puedo, lo que el Padre me ayuda a hacerlo, lo hago, un consejo, una palabra, una tefilá, una oración. Pero siempre les digo lo siguiente, recuerden que el Espíritu de Yahweh está con ustedes. Recuerden que el Espíritu de Santidad está con vos, no estás solo, no estás sola. Él está para hablarte, Él está para enseñarte, Él está para ayudarte. Lo que pasa es que muchos, la mayoría de los hijos de Yahweh, todos los que han ido a congregaciones, tanto iglesias como Quejilá, congregaciones hebreas, mesiánicas, cristianas, no le enseñan a tener una relación con Yahweh a través del Ruach. Muchos enseñan conocimiento, muchos enseñan hebreo, muchos enseñan las escrituras y no está mal, todos lo tenemos que hacer. Por eso este ministerio tiene la escuela donde estudiamos las escrituras restauradas. Pero si no tenemos una intimidad con el Espíritu de Santidad de Yahweh, no tenemos una intimidad con el Padre. Y lo que sucede es que vivimos una religión. Somos como fariseos. Tenemos conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, pero la intimidad, ¿dónde está? Los frutos espirituales, ¿dónde está? Si no tenemos el arca de Yahweh en nosotros, la presencia, ¿de qué nos sirve? ¿Qué hicieron los filisteos? Nosotros podemos destruirlo, podemos vencer a Israel, pero si tienen el arca, si tienen a Yahweh, a su Elohe, si tienen la presencia, va a ser difícil. Vamos a robar el arca. 1 Samuel 5:1. ¿Qué hicieron los filisteos? Robaron el arca y lo pusieron en su templo pagano. ¿Y qué hicieron? Pusieron el arca al lado de su dios Dagón, al dios Dagón, y lo pusieron al lado de su dios. Y pasó que a la mañana siguiente, cuando fueron al templo, se encontraron a su dios Dagón, que estaba caído enfrente del arca. Es decir, que estaba como postrado, tirado boca abajo delante del Padre, delante del arca, perdón. ¿Y qué es lo que sucedió? Acomodaron el dios Dagón, la estatua, la imagen, y pasó un día más. Al otro día, cuando van a hacer sus oraciones, sus clamores a su Dios, encontraron al Dios de ellos, a Dagón, tirado una vez más al suelo y cortada la cabeza y sus dos manos. ¿Qué significó esto? Que delante de la presencia de Yahweh, delante del Espíritu de Yahweh, de su Shekinah, de su poder, no hay Dios, no hay estatua, no hay nada que se pueda igualar. Por eso el enemigo se puede levantar, los demonios se pueden levantar, los brujos se pueden levantar, la oscuridad se puede levantar, pero si el Espíritu de Santidad de Yahweh habita en nosotros, que nosotros somos arcas espirituales, que gracias a la sangre del Cordero de Yahshua, Yahweh habita a través de su Espíritu en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué sucedió? Se reunieron los generales de los filisteos y sacerdotes de los filisteos y decidieron devolver el arca. Y acá hay una enseñanza.
todo aquel que camina torcido delante de Yahweh, todo aquel que camina bajo el pecado, todo aquel que camina en contra de la voluntad de Yahweh, nunca podrá experimentar la presencia de Yahweh. Nunca podrá tener una intimidad con Yahweh, sino que el mismo poder de Yahweh se va a manifestar en contra de esa persona. Y esto lo que digo es fuerte, pero lo tengo que decir. Muchos ven, muchos miran, muchos anhelan la unción, el poder, la manifestación de Yahweh en la vida de muchos siervos, muchos pastores. Muchos les gustaría ser como, pero para poder ser arcas espirituales, que el Espíritu de Yahweh habite, hay que morir, hay que pagar un precio, hay que morir a las cosas que no van y empezar a obedecer a Yahweh, hay que pagar un precio. Pero muchos no lo quieren hacer. Muchos quieren ser bendecidos por Yahweh y caminan un camino torcido, un camino pagano, un camino de pecado, de maldad. Y en vez de que Yahweh los bendiga, la maldición llega a sus vidas. Y no que Yahweh los maldice, sino que el mismo pecado que habita en ellos se transforma en maldición. ¿Y qué sucedió? La mano de Yahweh estaba en contra de ellos. Y miren lo que sucedió, 2 Samuel 6:1. Y pusieron el arca de Yahweh en un carro y llevaron el arca a la casa de Abinadab. ¿Pero qué sucedió? Había un hombre que se llamaba Usa y tocó el arca. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque la santidad de Yahweh es pura. La presencia de Yahweh es pura. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu de Yahweh, ¿qué va a hacer el Rúa de santidad en nosotros? Nos va a llevar a santidad. Nos va a llevar a vivir una vida apartada, santa, una vida en luz, en integridad. Por eso todo aquel que dice ser cristiano, todo aquel que dice ser hijo de Yahweh y no cambia y no se santifica y no tiene frutos espirituales, es porque no tiene Ruach HaKodesh, es porque no volvió a nacer, es porque no aceptó al Mesías. Pero todo aquel que tiene el Espíritu de Yahweh va en proceso, va avanzando, va creciendo, va madurando, va viendo la vida de otra forma, empieza a ver el mundo espiritual, empieza a experimentar la intimidad con el Padre, empieza a sentir el Espíritu de Yahweh, a ver cómo se manifiesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de santidad es vida. El Espíritu de santidad es poder. El Espíritu de santidad está en acción. ¿Qué sucedió? Luego llevaron el arca en la casa de Obededom, que estuvo 3 meses. ¿Y qué pasó con este hombre? Yahweh lo bendijo. Muchas personas, muchas personas, congregaciones hebreas, mesiánicas, cristianas. Muchos, yo, vos, muchos queremos la bendición de Yahweh. ¿Quién no la quiere? ¿Pero dónde está el secreto? En predicar, en ir a la iglesia, en orar, en ayudar. ¿Dónde está el secreto? El secreto espiritual para que Yahweh nos bendiga. ¿Saben dónde está? Que la Shekinah de Yahweh habite con nosotros. Que el Espíritu de Santidad habite en nuestra arca, en nuestra vida. Porque si tenemos al Espíritu de Santidad, vamos a tener la bendición del Padre. Porque el Espíritu de Yahweh nos guiará a toda verdad. Porque Él es el Espíritu de verdad. Porque el Ruach de Yahweh, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, nos llevará a obedecer al Padre. Nos llevará a recordar las enseñanzas de nuestro amado Yahshua.
Nos preparará como una santa novia y sin mancha. Pero si la Shekinah de Yahweh no habita en nuestra arca, nuestra vida no va a poder ser luz y bendición. Ahora pasó el tiempo, pasaron los años. Josué y Caleb entran en tierra prometida. Vienen los jueces, vienen los reyes, Crónicas, rey David, Salomón, las dos casas de Israel. Israel se divide en dos casas, Judá y Efraín. Cautiverio babilónico, cautiverio asirio. Pasan los años. Viene Yahshua. Y Yahshua en Mateo 24 dice, ven el templo, ven el Mishkan, no quedará piedra sobre piedra. Yahshua estaba profetizando lo que pasaría en el año 70. La abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. El último templo, el Mishkan. Cuando el templo es destruido, Jerusalén es destruida, desaparecen todos los utensilios, todo lo que había en el templo, que en realidad era una réplica de las cosas originales que fue en el tiempo de Jeremías, cuando Babilonia invade Jerusalén, donde destruyen el templo, y ahí sí ellos roban todas las cosas sagradas de Yahweh. Se ha hablado mucho acerca del arca, que la encontraron, que no saben dónde está, que dicen algunos que está debajo del lugar donde sacrificaron a Yahshua, etcétera, etcétera. Solo Yahweh sabe. Pero la pregunta es, ¿necesitamos el arca ahora? Quizás muchos van a decir, sí, queremos ver el arca. El arca fue el antiguo pacto. Yahweh ya no habita en el arca. Yahweh habita en todo aquel que aceptó a su Hijo en sus vidas. ¿Y de qué manera habita? A través de su Ruach. Porque Yahweh mismo dijo, pondré mi Ruach sobre ustedes a través del nuevo pacto. ¿Y qué sucedió? En el año 70 fue destruido. Y la pregunta es, ¿va a haber un tercer templo? Va a haber un tercer templo, pero no va a ser orden de Yahweh, sino que el hombre lo va a hacer. Los judíos lo van a hacer. La religión lo va a hacer. Ya no va a haber un tercer templo, porque Yahweh ya no quiere un tercer templo, porque ahora nosotros somos el Mishkan. Ahora nosotros tenemos el lugar santo, santísimo, a través del Ruach. Y quiero explicar dos cosas. Lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santo hoy en nosotros gracias a la sangre del Cordero? Que nos santificó por medio de su sacrificio, nos purificó, nos limpió, nos apartó para con Yahweh. Eso es lo que representa el lugar santo. ¿Y qué representa el lugar santísimo? La intimidad con nuestro Padre. Cuando Yahshua dijo, tú en mí y yo en ti, ¿de qué manera Yahshua podía decir, tú en mí y yo en ti? A través de su Ruach. Porque Yahshua, el Hijo, no es el Padre. Esto lo dije 10.000 veces, 10.000 veces lo enseñé y lo seguiré enseñando. Y para aquellos que no creen o no entienden o no conocen realmente las Escrituras, que el Padre les revele a través de su Ruach esa verdad. Yahshua claramente tuvo intimidad con su Padre, con Yahweh, a través del Ruach de Yahweh. Por eso el profeta Isaías dijo, y vendrá el Espíritu de Yahweh y reposará sobre él, y los 7 Ruajín de Yahweh se manifestarán en él. Ruach de conocimiento, de sabiduría, de poder, de entendimiento, etc.
Cuando Yahshua estaba agonizando en el sacrificio que estaba haciendo, su cuerpo, su sangre, que representa el pan y el vino, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿De qué manera Yahweh podía abandonar a Yahshua? Por medio del Rúa de Yahweh, por medio del Rúa de santidad. Salió de Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua tenía que ser maldito en ese madero, cargando todos los pecados de la humanidad. Por eso el que tiene el Espíritu de Yahweh, el que tiene la Shekinah de Yahweh, la presencia de Yahweh en su vida, ya el pecado no gobierna más. Podemos equivocarnos, cometer errores, pecar, sí, pero ya no gobierna, porque ya somos, como dice Pablo, esclavos de nuestro amado Yahshua. Por eso no hay un tercer templo. Lamentablemente, muchos hermanos, pastores que conozco en las redes están predicando profecías erradas. Están hablando de 7 años de tribulación, del último anticristo, de un tercer templo. Están hablando en sí de muchas profecías. La última semana de Daniel son todas profecías erradas, porque muchas se han cumplido ya. Lo que pasa es que estudian Apocalipsis con un contexto griego. Y para estudiar Apocalipsis y Daniel hay que estudiar con un contexto hebreo. Y lamentablemente mucho pueblo de Yahweh está siendo en sí confundido por estas doctrinas que están enseñando. No va a haber un tercer templo, orden por Yahweh. ¿Va a haber el tercer templo? Sí, pero va a ser por el hombre. Por eso Pedro dijo: ustedes son piedras vivas. Somos edificio, templo, Mishkan de Yahweh, porque el Espíritu de Yahweh ya habita en nosotros. El arca de Yahweh ya no es una madera, no es una cobertura de oro, somos nosotros, donde ya la presencia, la Shekinah de Yahweh, habita en nosotros. Gracias al sacrificio perfecto de nuestro amado Yahshua. A través del nuevo pacto. Por eso Yahshua dijo, tomando la copa de vino, dijo: esta copa representa mi sangre. Este es el nuevo pacto, mi sangre. Gracias a la sangre de Yahshua ya no hay sacrificio para hacer. Y si no hay sacrificio para hacer, no hay más templo, no hay más sacerdocio levítico, no hay más derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua muere, el velo del Mishkan, del templo, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? ¿Qué representa de arriba hacia abajo? Vino una orden del cielo dada por el Padre de que se cortó la relación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque la sangre de su Hijo fue aceptada. ¿Y qué pasó? Gracias a la sangre del Cordero de Yahshua, nosotros pudimos tener la oportunidad, el ser humano en sí, de habitar en el lugar santísimo con el Padre, a través de la sangre de su Hijo y a través de su Espíritu. Por eso, a través del nuevo pacto, a través de su sangre, podemos entrar, dice Pablo, al trono de la Gesed, de la gracia, del favor de Yahweh. Podemos decir: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, vengo delante de ti. No importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa qué estés viviendo, qué estés haciendo. En el nombre de su Hijo, nombre sobre todo nombre, Él va a escuchar. Él va a escuchar tu clamor, tu oración, tu tefilá, y Él va a responder.
¿Y cómo te va a responder? ¿Cómo te va a hablar? A través de su ruaj. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Le rogaré al Padre que envíe el ruaj de santidad. Ese mismo ruaj que estuvo conmigo cuando hice Tevilá. Ese mismo ruaj que estuvo conmigo para hacer milagros, para echar fuera demonios, para predicar la Torá de mi Padre. Él estará con ustedes. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de todas las cosas. ¿Por medio de qué estaría Yahshua? Por medio del Espíritu de Yahweh. Porque hay una unidad entre los tres, pero no son tres divinidades. Porque eso es una doctrina romana y errada. Si entendemos qué significa el arca de Yahweh, nuestra vida espiritual ya no puede ser más la misma. Nuestra vida espiritual, intimidad con el Padre, va a haber un cambio, tiene que cambiar. Si entendemos el arca de Yahweh en el antiguo pacto y qué representa hoy el arca de Yahweh en el nuevo. Y muchos se pasan del límite, se pasan a otro lugar, donde ya adoran al Ruach HaKodesh, ya oran y piden al Ruach HaKodesh. No, el Espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, el Ruach de santidad, no está para adorarle ni pedirle, no está en sí para hablarle como una persona, porque eso son cosas cerradas. Sino está para obrar en nuestras vidas. Porque Él obedece al Padre, a Yahweh y a Yahshua. Todo lo que pidas, todo lo que pidas, todo lo que pidas es al Padre. Yahshua dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y el Padre se los dará. ¿A través de quién? A través del Ruaj. Mateo 26, 28 dijo Yahshua, esta es mi sangre, el nuevo pacto, que fue derramado por muchos para perdón de pecados. Ya no hay sacrificio. Ya vos no te tenés que sacrificar, ni yo, ni tiene que haber un lugar de sacrificio. La sangre ya fue pura, perfecta, una vez y para siempre. Hebreos 13:20 dice, porque nuestro Elohe nos dio paz, nos dio shalom, y resucitó entre los muertos a su Hijo. Y Él es el gran pastor de las ovejas, mediante a la sangre. ¿Su sangre de qué? Del nuevo pacto, porque Él es el gran sumo Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote. Así como Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo, Aarón representaba a Yahshua. Esa sangre que él tenía que derramar en el propiciatorio, Aarón, para que Yahweh primero perdonara sus pecados y luego derramar de nuevo sangre para todos los pecados del pueblo de Israel una vez al año. Yahshua fue el gran Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote. Porque una vez sola que fue derramada su sangre, Yahweh perdonó todos los pecados. Una vez y para siempre. Y por medio de la sangre del Mesías, hoy podemos entrar a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Y termino con este versículo. Hebreos 12:24. Porque Yahshua es el mediador de un nuevo pacto. Por medio de Yahshua podemos recibir perdón de pecados de Yahweh, justificación, santificación, salvación y vida eterna. Y por medio del sacrificio de Yahshua, por medio de su sangre,
Yahweh nos da su espíritu, su ruaj, su Shekinah. Esa misma Shekinah que vio Moisés en la zarza ardiendo. Era el poder del espíritu de Yahweh manifestado. Era la misma presencia de Yahweh. Y todo aquel que tiene a Yahshua, todo aquel que ha vuelto a nacer, tiene el espíritu de Yahweh. Y donde dice la Escritura que si aquel que tiene el espíritu de Yahweh hay libertad. Y tenemos que comprender que Yahweh hoy nos está hablando, que así como Él mandó hacer el arca y Él habitaba en esa arca, hoy quiere habitar en nosotros por medio ya del sacrificio de su Hijo, de su sangre y por medio de su ruaj de santidad. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias a Yahweh, gracias al Padre por esta palabra. Anhela tener en tu vida, en tu alma, en tu corazón, la Shekinah de Yahweh, la presencia de Yahweh, el ruaj. ¿Y pero cómo hago? Tengo que orar, ayunar. Tenés que creer y anhelarlo. Si no has sido lleno del ruaj de santidad. Esto es fe, esto es muná. No es razonamiento. Y que podamos ser arcas de Yahweh espirituales, donde la presencia de Yahweh habita en nosotros. Y donde nosotros estemos, Yahweh esté con nosotros. Y que la bendición de Yahweh esté con nosotros. Que la luz de Yahweh esté con nosotros. Que su poder esté con nosotros. Y que donde nosotros estemos, lo que nosotros hagamos, todo prospere, todo sea de bendición. Recuerden algo. En el arca estaba la sangre del Cordero, Yahshua mismo. Yahshua mismo, el pan de vida. La autoridad espiritual dada por Yahweh, la vara de Aarón y la Torá. Por medio de Yahshua tenemos autoridad espiritual y tenemos la Torá, esa espada, como Yahweh nos hablaba, viva y eficaz. Si tenemos el espíritu de Yahweh, lo tenemos todo. El espíritu de Yahweh no se compra con nada, no se compara con nada ni con nadie. Anhelemos ser arcas espirituales en las manos de Yahweh y que la presencia misma de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Damos gracias entonces, bendiciones, que Yahweh les bendiga de Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Senda Antigua, a las naciones. Damos gracias al Padre entonces por este mensaje. Comparte este mensaje, que podamos hablar con Yahweh y decir: Padre, que tu arca sea Kadosh, santa, apartada. Tu arca, porque nosotros somos de Él. Somos arcas vivientes en sus manos. Y que Él habite a través de su espíritu de santidad. Amén. Que tengan un buen reposo. El Padre les bendiga. Sigan por la senda antigua. No se vayan a la derecha ni a la izquierda. Sigan por la verdad. Sigan por la Torá, por su verdad. Semana que viene estaremos ya comenzando la escuela del ministerio. Miércoles 21 horas Argentina a través de Zoom. Martes y viernes mensajes en vivo. Así que damos gracias a Yahweh por lo que está haciendo. Y este ministerio es un ministerio que el Padre ha dado. Y vamos a dar gracias al Padre porque Él es bueno. Y ya nos estamos acercando al 4º año de aniversario del ministerio. Y realmente es una gran bendición poder acercarnos a esa fecha y agradecer a Yahweh por las cosas que hemos vivido en todo este tiempo. Así que saludos. Abrazo grande para todos los hermanos y que tengan un buen reposo y un nuevo comienzo de semana, y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones, shalom.